Let's go. Estamos excited. No, I'm good. Estamos contentos, estamos emocionados por poder venir a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar estudiando el libro de Colosenses. Te pido que en tu tiempo, si puedes estar leyéndolo, te va a ayudar para que venga y refrescarte aquí cuando se hable un poco de lo que vamos a estar hablando. Un poco de repaso. Anteriormente hemos hablado y hemos dicho que cuando estudiamos la palabra debemos de observar, interpretar y aplicar. Amén. Observar es cuando observamos lo que está pasando en el texto por encima. ¿Estamos? ¿Sí o no? Hello. ¿Estamos aquí? Estamos haciendo un análisis por encimita de lo que está pasando. ¿Ok? Interpretando, pregunta de qué significa. ¿Ok? Cuando tú lees un pasaje bíblico, ¿qué significa? What does it mean? ¿Ok? Porque solamente porque tú observas algo literalmente no significa que eso es lo que significa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo digo otra vez? Ok, otra vez, para ti nada más. Que no solamente porque vimos algo y observamos algo en la palabra, significa que literalmente eso es lo que significa. ¿Ok? Eso estuvo bueno. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que si tu ojo te hace pecar, quítate el ojo y te saque el ojo, por encima observamos que eso es lo que dice, ¿cierto o falso? Por eso no es lo que significa, ¿verdad? Porque sabemos que el pecado viene del corazón, ¿ok? Y entonces no es que te quite el ojo, sino es que circuncides tu corazón, que le pidas al Espíritu Santo que circuncide tu corazón y limpie tu corazón para que no sigas cayendo en eso. Amén. Entonces, esa es la diferencia de lo que es observar y interpretar. Cuando interpretamos, vamos un poco más allá a buscar el significado de lo que estamos leyendo. Y la tercera, que yo creo que es muy importante para todos, y lo estoy diciendo de repaso porque creo que todos leemos la Biblia, pero muchas veces no hacemos estos tres pasos que hemos hablado anteriormente. El tercero es aplicación. ¿Ok? ¿Cómo se va a aplicar esto a tu vida? Y la aplicación, and the application asks, what does it apply to me? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Okay? Muchas veces nos enfocamos en Pablo, el apóstol, esto, ¿ok? Pero ¿qué significa eso? ¿Ok? Y además de qué significa eso, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? Entonces, quiero darte eso de forma de introducción para que cuando tú leas Colosenses, tú puedas hacer lo mismo. ¿Ok? Para que tú puedas venir y digerir esta palabra, observar, interpretar y aplicar lo que es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Colosenses 1:1. Y mira lo que dice Colosenses 1:1. Dice lo siguiente. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. ¿Ok? Y voy a parar ahí, porque hay diferentes cosas que podemos hablar. Vemos que el autor es Pablo, ¿ok? Pero no solamente Pablo, se cree que es Pablo y Timoteo, ¿ok? Juntos. Por eso dice el apóstol Pablo y Timoteo, y el hermano Timoteo, porque era el apóstol Pablo escribiendo junto al hermano Timoteo. ¿Ok? Eso muchos teólogos piensan eso, otros teólogos no piensan eso, pero ahí está usted para que haga su asignación y consiga la respuesta que usted piensa que es. ¿Ok? Entonces, vemos que Pablo se está proclamando apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué creemos que eso es importante? ¿Alguien tiene una idea por qué él dijo eso ahí al principio? ¿Qué tú piensas, Humberto? Humberto, si puedes pasar este micrófono. Espérate, John es rapidito, hecho, John. Sí, papi, voy a hacer tu don ahí. Ok, John. Que John, está listo por si alguien levanta la mano. Levante la mano si ¿qué tú piensas de esa parte? ¿Por qué tú crees que es importante que Pablo dijo, yo soy el apóstol de Cristo según su voluntad? Bueno, primero que todo,
Timoteo, saluda a todo el mundo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Le está hablando a los creyentes, no le está hablando Sí. al mundo, sino a la gente de la iglesia. Ok, la pregunta es, ¿por qué se proclama apóstol? Buena pregunta. Ok. Llévale el micrófono allá. Voy para allá. ¿Por qué se proclama apóstol y por qué se proclama como la voluntad de Dios? ¿Por qué? Por las cosas que él pasó cuando estaba buscando, o sea, que él iba a matar a los cristianos. Muy bien. Y Dios se le presentó Sí, y lo puso ciego. sí, porque él era el perseguidor de cristianos número 1. ¿Te entiendes? Entonces ahora le está escribiendo a una iglesia que ni lo conocen, porque a él no lo conocen en este momento. No, nunca lo han visto en personas. Han escuchado de que él era el que iba y mataba a cristianos. Entonces se están como que ven. Entonces él tiene que venir y decir, mira, yo soy un apóstol, ¿ok? Pero soy apóstol de Jesús no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. ¿Ok? Yo no me puse aquí, Dios me puso aquí, es lo que él está diciendo. ¿Ok? Yo no fui el que dije, yo soy de la noche a la mañana, me voy a levantar como apóstol y soy apóstol. No. Él dijo, él mismo, no, Dios fue, es la voluntad de Dios que yo esté aquí como apóstol. Entonces, para que puedan recibir lo que él quería instruirle a ellos, tú sabes. Porque si no es cualquier otra persona, pero si es algo auténtico que es Pablo, el apóstol, pues es como que, wow, ok, sí, hay que hacerle caso, ok, porque es un apóstol. Humberto. Reafirmando lo que dice Alma, también es su testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar y podemos dar evidencia de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amén. Entonces es parte de su testimonio, ¿sí? Quién él era antes y ahora cuando encuentra a Cristo que es tumbado. Alguna gente dice que él fue tumbado de un caballo, ¿ok? Cuando iba hacia Tarsus. Alguna gente dice que no era un caballo, que estaba solamente caminando. Literalmente la Biblia no dice, pero se puede asumir que era un caballo, pero a la misma vez no dice. Amén. Se los digo de esa manera porque muchas veces la gente, no, y Pablo estaba en un caballo. Y espérate, la Biblia no necesariamente dice que estaba en un caballo. Ok, so hay que tener conciencia de eso. ¿Así pasó en la película? No, pues yo no la he visto. Ok, so, anyways. Entonces, sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, él le está escribiendo, que vemos aquí, él le está escribiendo a los fieles creyentes de la iglesia de Colosas. Ok, entonces, él nunca había ido ahí. Colosas estaba como a 75 a 100 millas de Éfeso. Puedes ponerla en la pantalla, en la foto que te mandé, José, para que vean más o menos un mapa. Para que puedan ver un mapa de dónde quedaba Colosas, cerca de qué, para que tengamos un poquito de idea de lo siguiente. Entonces ahora lo pones, José, en el Proper Center. Entonces, ¿lo tienes? ¿No? Okay. Entonces, vemos que está lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. El versículo dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Cuando leemos la Biblia vemos que Pablo siempre comienza con esa statement: grace and peace to you, gracia y paz para a ti. Amén. Entonces sabemos que la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el mérito, el favor inmerecido del Señor, unmerited grace or merited favor and kindness unearned of God, right? Es lo que es la gracia, vemos eso. Entonces, vemos que él dice la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Es como un saludo que normalmente en las cartas él le hace a las diferentes iglesias. Entonces Pablo en este momento estaba en prisión, ¿ok? Estaba en prisión y nunca había ido a esa área. Entonces le está escribiendo desde la prisión. Le habían dicho otras personas de él y de lo que estaba pasando, ¿ok? Entonces lo que estaba pasando en esa iglesia. Entonces uno de los problemas que estaba pasando en esa iglesia de Colosas
era el gnosticismo. Di conmigo gnosticismo. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Gnosticism. Gnosticism eres una herejía. It's a heresy that was infiltrated in that time and that infiltrated the church. Eso fue una herejía que infiltró en ese momento, en ese tiempo, y la iglesia también. Primero, que lo que hacía el gnosticismo, o Gnosticism, was he able to do it or no? Okay. Entonces, lo que hace el gnosticismo, básicamente, es what Gnosticism does is dualism, right? So pretty much what dualism is, lo que es el dualismo es el diferencial de lo que es el espíritu y lo que es la parte de materia, matter. So it differentiates spirit and matter. Entonces, básicamente, dice que todo lo que es materia y todo lo que es físico es malo y todo lo que es espíritu es bueno. ¿Estamos aquí? Todo lo que es materia o material o físico, todo lo que se ve, que se puede sentir, que se puede tocar, es malo, ¿ok? Y entonces el espíritu, las cosas de Dios del espíritu solamente es lo único bueno. Ok, aquí vemos un poco de lo que es el mapa. Quería enseñarles más o menos dónde está el mapa de ese momento. Si vemos aquí hay diferentes iglesias de diferentes ciudades que estaban presentes en el libro de Apocalipsis. Salen, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Tiatira, de Thyatira, la de Esmirna, la de Éfesos. Ok, salen diferentes iglesias en lo que es en ese transcurso, y estamos viendo el área, el mapa, donde queda en modern day Turkey, en Turquía, en lo que era el tiempo de Turquía hoy en día. Eso es como se veía en el tiempo de Pablo. Y vemos lo siguiente, vemos que aquí está Colosa. Okay, we see that Colossus is there, and the Colossians are there. Entonces está en ese mismo medio de Turquía. Puedes prender la luz. Entonces está lo que es el dualismo. Then we have the dualism, que entendimos esa parte del dualismo. Básicamente ellos lo que creían era que todo lo que era espíritu era bueno y todo lo que era de carne o físico o que podemos tocar o podemos sentir es malo y es del diablo. Ok, eso era una herejía que se estaba enseñando en ese tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Es importante por esta razón. Es importante porque Cristo, ellos negaban de que Cristo había sido hecho carne. They would deny that Jesus had become flesh. ¿Por qué? Porque si toda la carne y todo lo físico es malo, ¿cómo entonces Dios se puede convertir en carne? ¿Estamos aquí? Entonces esa era la herejía que ellos decían. No, entonces algunos decían que Jesús era un espíritu, algunos decían que Jesús era un ángel, algunos decían que Jesús fue Dios por un tiempo nada más y después él no podía sufrir. Y eso era la herejía que ellos creían, el gnosticismo. Entonces Pablo en esta carta confronta eso muy fuerte, y vamos a ver cuando pase el tiempo cómo él lo confronta. La otra cosa que los gnosticistas creían es que ellos pensaban que tenían un conocimiento más allá. Okay, ellos creían que tenían un conocimiento elevado. They thought that they had an elevated knowledge, a higher truth, una verdad más grande que la Biblia, que Cristo, that Christ. They thought that they were saved by their knowledge. Ellos pensaban que ellos eran salvos por su conocimiento. Y gracias a Dios que no somos salvos por nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí mismo vemos que Pablo le dice gracia y paz. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Well, how are we saved? By grace, through faith in Jesus Christ. How many say amen? Así es que somos salvos, no por lo que conocemos. Entonces, era diferente lo que se estaba como que infiltrando en ese momento. Entonces, por eso Pablo viene y manda esta carta para confrontar. He comes and sends this letter to confront this heresy, esta herejía que tenía que salir de ahí. Los primeros 2 capítulos hablan más, son capítulos más doctrinales. Okay, these 2 first chapters are chapters that are more doctrinal. Okay, y ¿qué habla de doctrina? De sana doctrina, de enseñanza sana de Cristo. Okay, la sana doctrina habla de Cristo. Amén. Se trata de Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Cristo fue el que resucitó
por nosotros. Cristo es el que hizo los milagros, las señales, los prodigios. Cristo es el que un día va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que predicaba la iglesia primitiva y es nuestra responsabilidad de predicar lo mismo. Entonces, eso es básicamente lo que habla en estos dos capítulos, en estos primeros dos capítulos. Por eso, pues that's why he says, I am the image of the invisible God. Por eso él dice, yo soy la imagen de ese Dios invisible. Porque está rompiendo el gnosticismo. He's breaking Gnosticism with that thing that he wrote. Because Christ is, not Paul, Christ, Cristo. ¿Ok? Entonces vemos eso y el capítulo 3 y 4 son cosas más prácticas para los creyentes lo que se ve. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, seguimos leyendo versículo 3. We go to verse 3. Y dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tiene por todos los creyentes, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué son las buenas nuevas? Que Cristo, siendo Dios, se hizo carne. Y al él hacerse carne vino como un bebé en un manger. ¿Ok? Y entonces encima de haber hecho eso, vivió una vida perfecta, ¿verdad? Fue el humano perfecto, decidió, nunca pecó, vivió en la tierra, fue crucificado por nuestros pecados, fue el cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y encima de eso resucitó, ¿verdad? Y encima de eso ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y encima de eso va a regresar por nosotros. Y eso tiene unos beneficios y unas cosas y unos beneficios eternos. Y nosotros somos benditos a través de lo que Él hizo, ¿ok? Por la eternidad. Porque a través de lo que Él hizo, ya nosotros somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y es por gracia que Él hizo todo eso. Entonces vemos en este capítulo 3, en este versículo 3, que ellos empiezan a orar por acción de gracia. Y es tremendo que Pablo oraba por esta iglesia, aunque no los conocía. Entonces él oraba de que ellos tuvieran un encuentro con Dios, le daba gracias a ellos, y entonces le daba gracias a Dios por ellos. Entonces viene el versículo 4 y mira, y el versículo 5 dice lo siguiente. 4 y 5, mira lo que dice. Dice, pues hemos recibido noticias de fe. Di conmigo fe en Jesucristo. Di conmigo pasado. Ok, escucharon en el pasado de la noticia de fe. Que hallaron fe en ellos, ok. Y del amor que tienen por todos los creyentes. Di conmigo amor. Say with me love. Entonces eso es el presente, el amor que están teniendo con ellos. Entonces mira lo que dice, a causa de la esperanza. Di conmigo esperanza. Say with me hope. Y di conmigo el futuro. Es reservada para ustedes en el cielo. Entonces vemos aquí estas tres palabras grandes de la fe que nosotros creemos, que la número 1 es fe, número 2 es amor y número 3 es esperanza. Y vemos que uno tiene fe, que ellos tenían fe en el pasado cuando le entregaron su vida a Cristo, que en el presente están amando, ¿verdad? Y siguen teniendo fe, obviamente, y tienen una esperanza de que Cristo va a regresar en un futuro y que van a estar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso mismo se aplica a nuestras vidas, porque nosotros en un pasado tuvimos fe para creer en Cristo, ¿ok? Y todavía tenemos fe para seguir creyéndole a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también habla del presente, que es del amor. Entonces nosotros amamos primero al Padre, ¿verdad? A Dios, pero también amamos a nuestro prójimo como ellos lo hicieron. Se supone que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y número 3, esperanza. Tenemos esperanza
de que un día Cristo regresará por su iglesia, de que un día vamos a poder estar con Él por toda nuestra eternidad, un día donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más lamento, donde no va a haber más pecado, sino que vamos a estar en un estatus perfecto en el cielo. Y obviamente hoy en día podemos tener lo que es un foreshadow, lo que como un preview de lo que va a pasar allá, porque creemos que Dios puede dar paz ahora. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios puede sanar ahora y sana ahora. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios puede restaurarnos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios puede limpiar nuestros pecados y limpió, murió Dios y dio el precio por nosotros y por nuestro pecado ahora. Amén. Entonces tenemos un preview de lo que va a pasar permanente cuando ya estemos en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que el versículo 5 dice lo siguiente: a causa de la esperanza reservada en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio. ¿Okay? Entonces vemos aquí que nos está diciendo que es la verdad. Acuérdate, hay muchas veces que la gente dice que la verdad es relativa. Y la verdad no es relativa, es blanco y negro. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o es mentira? No hay dos. Hoy en día la gente lo que dice, no, esta es mi verdad. ¿Tú no escuchas eso? Es my truth, it's my truth, es mi verdad. No, está la verdad y está lo que no es verdad. Ok, entonces aquí vemos que está diciendo el apóstol Pablo que la verdad no es el gnosticismo, que la verdad no es que Cristo vino y no se hizo carne. No, él está diciendo que la verdad es que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y va a regresar por su iglesia. Entonces él está diciendo, esa es la verdad, el evangelio es la verdad. Y gracias a Dios por ese evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por ese evangelio, porque es por el evangelio que nosotros podemos ser salvos. Amén. Por las buenas nuevas, por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7 dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Epafras fue como que la persona que plantó la iglesia en Colosas, ¿ok? ¿Ah? ¿Ah? No, I read, yeah, probably. Sorry. No, fue el 7 el que leí. Sí. Entonces, vemos que Epafras fue esa persona, Epafras fue el que plantó la iglesia. Fue la persona que era el líder de esa iglesia. Entonces, aquí vemos que Pablo le está dando gracias a Dios por ese colaborador y servidor y fiel servidor que está haciendo esta obra, ¿verdad? En la iglesia de Colosa. Entonces, él lo menciona en ese momento, pero sí brinqué el 6. Dice que ha llegado a ustedes, el evangelio está dando fruto. Esta parte es importante. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y comprendieron plenamente. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que el evangelio da fruto. ¿Okay? El evangelio da fruto en las vidas personales, que es lo que le está diciendo a él, pero también en el mundo. ¿Okay? Ahí dice la palabra mundo. Okay, y aquí hay una diferencia teológica. Okay, muchas personas, algunas personas y teólogos piensan que la palabra mundo en este momento, que sí significa cosmos, que significa cosmos en griego, algunas personas piensan que eso significa que esto llegó a Roma, al imperio romano. Okay, y alguna gente piensa que eso es lo que significa esa, y a otras personas piensan que esa palabra mundo, cosmos, es el mundo en general. Porque si ven lo que dice, miren lo que dice. Dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. ¿Okay? Entonces ahí es que está la diferencia. En ese momento, algunos teólogos piensan que es Roma lo que está diciendo. ¿Okay? Pero hay otros que no. ¿Okay? Y yo le estoy dando las dos opciones a ustedes para que usted pueda hacer su asignación y crear su convicción. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo personalmente pienso que no es solamente Roma, pienso que es todo el mundo, pero hay teólogos que piensan
que es todo el mundo, o que es Roma nada más. Entonces, yo creo que es más allá. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso que es todo el mundo. Y vemos que lo que dice que el evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Y gracias a Dios por eso, porque eso pasó. Hoy en día el evangelio ha llegado a nosotros. ¿Estamos aquí? Lo voy a decir otra vez. Gracias a Dios por eso, porque gracias a que eso pasó de esa manera y que el evangelio dio fruto en todo el mundo, hoy en día nosotros conocemos a Cristo. Hoy en día nosotros hemos podido escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Hoy en día nosotros somos partícipes de ser el cuerpo de Cristo. Hoy en día nosotros tenemos beneficios que no teníamos antes. Hoy en día nosotros somos salvos a través de Cristo. Hoy en día nosotros podemos servirle a ese Cristo. Hoy en día nosotros tenemos un privilegio de poder hablar y conocer esta buena noticia, esta verdad, y compartirlas con otras personas. Nosotros somos privilegiados, y como eso dio fruto en ese momento, también eso ha dado fruto en nuestras vidas. Aunque tú lo veas o aunque no lo veas, ha dado fruto en nosotros. Personas ven el fruto que ha dado en tu vida. Personas ven el cambio. Personas ven. Entonces, al verlo, ven a Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque decían, no, ese José era el diablo. Es broma, es Mira, broma. la mamá hizo así. No te creas. ¿Verdad? Y ahora lo ven y dicen, men, ese José ya no es igual. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ese José ha cambiado. Y mira, la mamá misma lo dijo. Gloria a Dios. Y está en su... Gloria a Dios. ¿Qué nos habla de eso? De que el evangelio está dando fruto en la vida de José. Que el evangelio está dando el fruto en la vida de Miriam, en la vida de Vanessa, en la vida de cada uno de nosotros. Y el evangelio da un fruto poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yendo al versículo 9, dice, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Entonces aquí Pablo sigue orando, porque esto ha sido una oración de diferentes oraciones que él ha hecho por ellos. Y mira lo que dice, pedimos que Dios los haga conocer plenamente su verdad, o plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo dice eso porque los gnosticistas pensaban que se lo sabían todo y pensaban que tenían un conocimiento superior. Pablo le está diciendo, no solamente tú tienes este conocimiento, pero también lo importante es que tú también, además de tener conocimiento, puedes conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos ahí? Los gnosticistas no conocían la voluntad de Dios, solamente tenían un conocimiento y pensaban que ese conocimiento los iba a hacer salvo. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, entonces tu conocimiento es más allá, porque es un conocimiento de conocer a Cristo y de conocer la verdad de Cristo y de conocer la voluntad de Cristo. Y es lo que él le está diciendo ahí. Mira lo que dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Cristo, su vida cambia y uno puede vivir de una manera digna. Por eso le está diciendo a ellos, cuando tú tienes otro conocimiento, ¿verdad? Acuérdate, que estuvimos hablando de los gnosticistas, ¿ok? Los gnosticistas pensaban que todo lo que era carne y temporero era malo, era del diablo. Y lo hago así para que se rían un poquito, porque, Señor, ayúdanos. Señor. Señor. Entonces, como pensaban que era así, y las cosas del Espíritu solamente era lo bueno, pues entonces Él viene y le enseña lo que le enseña en este momento. Le enseña que ellos pueden vivir ahora de manera digna, de manera moral. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos las buenas nuevas, podemos vivir de una vida moral correcta y recta. Podemos vivir de una manera digna, agradándole al Señor en todo, que es lo que dice ahí. Entonces esas personas no podían vivir de esa manera, pero ahora con Cristo nosotros podemos vivir de esa manera, y esta gente de Colosa podían vivir de esa manera. Amén. Entonces esto implica dar fruto
en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido. Entonces, ahí está hablando otra vez conocimiento, que está hablando de conocimiento, de knowledge, pero no solamente de knowledge, sino ser fortalecidos, so they're strengthened, okay, para que ellos puedan ser fortalecidos con todo sentido glorioso de poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Aquí vemos que le está orando esto a Dios. Y le está diciendo que Dios le dé poder. Le está diciendo que Dios los ayude a perseverar. ¿Por qué? Porque en ese momento los cristianos eran perseguidos. Y como los cristianos eran perseguidos, Pablo sabe que él entonces tiene que orar por la paciencia de ellos, por la perseverancia de ellos, que Dios los llene de poder para que ellos puedan ser sus testigos. ¿Qué pasa en Hechos 2? En Hechos 2, en Hechos 1:8 dice, y recibiráis poder para que vaya sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Entonces aquí vemos que Pablo ora para que ellos puedan recibir ese poder para que se puedan mantener firmes. Entonces, ¿qué hace el poder? El poder nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos pacientes en toda situación y con mucha alegría. ¿Estamos aquí? Eso es lo que hace el poder de Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a perseverar, nos ayuda a mantenernos con paciencia en toda situación. Y nos ayuda a vivir una vida llena de gozo y llena de alegría. Qué hermoso es eso. Gracias al Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es más que hablar en lengua. Vemos que el Espíritu Santo es más que una manifestación. Vemos que el Espíritu Santo, es más que eso. Y no es que lo otro no está bien, lo otro está bien y gloria a Dios por eso. Pero a la misma vez hay que buscar al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos dé la paciencia que necesitamos. Y perseverar como el Espíritu Santo quiere que nosotros perseveremos. Y vivir una vida ya no amargas. Ya no triste, sino una vida llena de alegría. Una vida llena de gozo, porque nosotros tenemos unas promesas que no todo el mundo tiene. ¿Estamos aquí? Nosotros tenemos unas promesas de la segunda venida de Cristo, tenemos una promesa de que vamos a tener vida eterna, tenemos unas promesas con nuestra vida presente, tenemos unas promesas de que yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos unas promesas que nos debe de dar gozo y alegría a nosotros como creyentes. Dile a tu vecino ahí donde está, no te olvides del gozo. Don't forget about the joy of the Lord. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Because the joy of the Lord is our strength. Amen, let's go. Entonces, versículo 12, darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de Dios. Entonces, a través del Padre, que nosotros, a través de Cristo, por el Padre ha traído la oportunidad de nosotros ser y tener esta herencia del reino de Dios. Ahora dile a la persona de atrás, dile, tú eres un coheredero. You are a co-heir, co-heir. No, you're not. No, you're not incoherent. You're not incoherent. You're a co-heir. Thank you, Jesus. Y el versículo 13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó de su reino, del reino de su Hijo amado, de quien tenemos redención y perdón de pecado. Entonces termina con otra vez que el Evangelio. Termina de que un día pertenecíamos al reino de las tinieblas. ¿Ok? Aunque no lo sabíamos. ¿Estamos aquí? Aunque no lo sabíamos, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y vino Cristo y nos abrió los ojos y nos da una herencia y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es Cristo Jesús, donde tenemos toda redención y perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Dale un fuerte aplauso ahí donde está a Dios por eso. Entonces voy a terminar con lo siguiente. Número 1, ¿de qué Dios te ha redimido? ¿Y qué es redención? What is redemption? ¿De qué Dios te ha liberado? La definición de redención es ser liberado cuando era esclavo.
the meaning of redemption is being set free when you were slaves. Entonces, vemos lo siguiente. Y te pregunto, ¿de qué Dios te ha liberado? What has God redeemed you from? Es para que tú pienses y medites. Selah. Piensa y medita. ¿Por qué te digo que piense y medite? Porque te debe dar gozo, te debe dar la alegría de que Dios te liberó de eso ya. Te debe dar fortaleza el saber que Él ya hizo eso. Él ya te liberó. Piénsalo tú ahí. Si tienes nota, escribe de que Dios te liberó. Cómo tú eras, de un mal carácter, de un mal genio, de pecados ocultos, etcétera. Ponlo ahí. Y número 2, and number 2, today, what do you need to be set free from? Y número 2, ¿de qué tienes que ser libre hoy? Tú y Dios. Tú y Dios. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Gracias a Dios por el Amber Alert. Oramos, Señor, por el Amber Alert. Que encuentren a este niño en el nombre de Jesús. Amén. Si no estás viendo en YouTube, yo sé que lo más seguro se te fue ahí, embustero. No, porque no estás viendo aquí, anyways. No está live. Pero, ¿qué tú necesitas ser libre hoy? Entre tú y Dios. Ahí donde está, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has liberado y nos has dado una redención. You have redeemed us. Gracias, Señor, porque tú has hecho esto de manera sobrenatural. Y somos libres, y los que tú has hecho libres son verdaderamente libres. And if we are free indeed. Y Dios, te pedimos, Señor, que tú liberes a personas de diferentes cosas. Tú sabes las áreas que están batallando, que necesitan liberación. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que tú nos liberaste en el pasado, que lo vuelvas a hacer. De la misma manera que tú redimiste este pueblo de la iglesia de Colosa, que tú lo hagas hoy, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor amado. Confesamos, Señor, que somos libres, que somos tus hijos. Padre, y que no le vamos a creer las mentiras del enemigo, sino que vamos a ser libres como tú nos ves. Verdaderamente libres. Gracias, Señor. Te amamos.